Bien, damos gracias al Señor por este lindo tiempo de alabanza y nos acerca más y más al Señor, y creemos que el Señor está aquí en medio de su pueblo, en medio de su alabanza. Y tiene su Biblia ahí a mano, entonces ahora es hora de que Dios hable y nosotros le escuchemos. Voy a pedirle que miren la epístola de Santiago, en el capítulo 1. Santiago, el capítulo 1. Santiago, en el capítulo 1. Yo voy a enfocarme en los versículos 2 hasta el 12, pero solamente quiero leer por lo pronto el versículo 4. Santiago 1:4 dice: pero tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Léalo de nuevo. Pero tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Aquí Santiago está hablando de una causa y un efecto. Paciencia es la causa, el efecto, para que seáis perfectos y cabales. Y yo creo que eso es, en su mejor expresión, crecimiento. Crecimiento espiritual y moral. Eso es crecimiento. Solo la Biblia habla de crecimiento espiritual. Yo no creo que lo haga, hasta donde sé, ningún otro escrito religioso. Solo dentro del cristianismo evangélico se habla de crecimiento espiritual y moral. No sé, no tengo idea, hasta donde sé, que en otros ámbitos cristianos se hable de crecimiento espiritual y moral. El concepto de crecimiento en el Nuevo Testamento es simple y sencillo: es ir de menos a más. Es ir de menos a más. Y de acuerdo con la perspectiva de Santiago, el crecimiento espiritual importa por encima de todo. Vale más que todo. El crecimiento espiritual es más importante que cualquier otra cosa que pudiéramos lograr en la vida, o cualquier otra meta que pudiéramos alcanzar. Y los cristianos que seguimos las enseñanzas bíblicas, los que hemos asumido ese enfoque desde el momento en que decidimos seguir a Jesús, entonces tenemos en claro que el proceso es crecer y la meta es ser como Jesús, si nos acogemos al espíritu del Nuevo Testamento. Entonces el Nuevo Testamento habla mucho de crecimiento. Habla del crecimiento de la iglesia, por ejemplo. Habla del crecimiento del reino de Dios. El reino de Dios crece, debe crecer. Habla del crecimiento en el conocimiento de Dios. Habla del crecimiento en muchos aspectos, pero también habla, y yo pienso que es allí donde generalmente se marca más énfasis,
habla del crecimiento personal del creyente, del que sigue a Jesús, el crecimiento personal en lo espiritual y moral. Por ejemplo, Lucas decía que Jesús crecía. Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia delante de Dios y delante de los hombres. Y eso indica que a la par que Jesús crecía en estatura, iba convirtiéndose en adulto, también crecía su relación con Dios y crecía su fe y crecía su sabiduría. Todo crecía conjuntamente en él. El apóstol Pedro mucho tiempo después decía: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Obviamente refería a la palabra de Dios. La leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y desde esa perspectiva de Pedro, la exhortación a crecer implica decisión e implica intencionalidad. O sea, el crecimiento espiritual y moral no viene en forma espontánea. No se da así porque sí. El crecimiento espiritual y moral tiene que cultivarse. Pero también nos dice el Nuevo Testamento que es Dios mismo quien estimula, quien impulsa o promueve ese crecimiento. Nosotros no podemos crecer. Un seguidor de Jesús no puede crecer de por sí en sus propias fuerzas o bajo su propio estímulo. Es encaminado por Dios a tomar las decisiones y hacer los ajustes correctos para que haya crecimiento y avance en su vida. Pero es Dios mismo quien estimula, impulsa o promueve ese crecimiento. Jesús dijo: ustedes son como pámpanos, como ramas adheridas al tronco de la vid. El tronco de la vid soy yo, ustedes están unidos a mí, y es de mí de quien deben alimentarse para crecer y que haya fruto en sus vidas. Porque separados de mí, nada pueden hacer. Así que esas palabras de Jesús son un golpe mortal a la autosuficiencia, al egocentrismo, a esa actitud que suelen alimentar los psicólogos y los psiquiatras y los motivadores de hoy. No, es que tú puedes. Pero la verdad es que cuando Jesús dijo que separados de Él no podemos hacer nada, es porque no podemos hacer nada sin Él. Así que si Jesús nos ha llamado a seguirle, si Jesús te ha llamado a seguirle y tú realmente le estás siguiendo y has respondido a su llamado, entonces ten bien claro que Él hará todo lo que sea necesario para encaminarte a crecer. Demasiadas veces nosotros no nos damos cuenta que Dios nos está llamando a crecer en determinadas o en ciertas circunstancias. Así que vamos a mirar esto desde la perspectiva de Santiago, porque el apóstol Santiago señala un factor que vamos a ir descubriendo a medida que vamos haciendo esta reflexión. Señala un factor esencial en el proceso de crecimiento en la vida del creyente cristiano. Un factor esencial. Un factor que se compone de muchas o varias cosas que apuntan a un mismo objetivo. Y la primera cosa es las pruebas. Las pruebas. Probablemente usted ha oído hablar de las pruebas. Muchas veces se habla de las pruebas en la iglesia, se predica acerca de las pruebas. Hay libros escritos por autores cristianos acerca de las pruebas cristianas. Siempre
el tema de las pruebas cristianas ha formado parte del lenguaje, del discurso cristiano común y corriente. Las pruebas. Santiago utiliza aquí en este pasaje 3 términos diferentes que parecen indicar un avance progresivo. Miren lo que dice el versículo 2: hermanos míos, gozaos profundamente cuando os halléis en diversas pruebas. Dice el versículo 2. Es el primer término que Santiago utiliza para hablar de las pruebas, cuando os halléis en diversas pruebas. Luego dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Allí Santiago utiliza otro término para prueba. Y en el versículo 12 dice, bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que lo aman. Allí Santiago utiliza el tercer término con respecto a las pruebas. 3 términos usa Santiago, y esos 3 términos indican un avance progresivo. El primer término que Santiago utiliza para prueba en realidad es la palabra adversidades. Santiago utiliza una palabra que mejor traducida que pruebas es adversidades. ¿Quién de nosotros no sufre adversidades en la vida? O tal vez usted esté pasando por alguna adversidad, esté afrontando una adversidad en su vida. Adversidades. Es el primer término. El segundo término que utiliza Santiago para pruebas es confiabilidad. La palabra que utiliza Santiago para pruebas allí es confiabilidad. La confiabilidad es simplemente la capacidad de demostrar que hemos aprendido a ser confiables para Dios y para nosotros mismos. Y el tercer término que utiliza Santiago es la palabra aprobación. Aprobación. Entonces, de allí podemos deducir que las pruebas son adversidades que confrontan nuestra confiabilidad, de las cuales se espera que salgamos aprobados. Un día Abraham le dijo a Dios que él creía en él. Sí, Dios, yo creo, yo tengo fe en ti. Pero Dios, que conoce el corazón profundamente, le dijo un día a Abraham, bueno, vamos a ver qué tan real es tu fe, qué tan confiable es tu fe, vamos a ver qué tanto puedo confiar en ti. Entonces le puso una prueba a Abraham tremendamente difícil. Entrégame a tu hijo, sacrifícame a tu hijo. Esa fue la prueba para Abraham. Pero Abraham salió aprobado de esa prueba, porque al final Dios le dijo, está bien, ya me has demostrado que crees y confías en mí. Pedro, del que tanto hablamos, un día le dijo a Jesús, Señor, yo estoy dispuesto a morir contigo, no me importa si muero contigo. Y Jesús le dijo, bueno, eso lo vamos a ver. Antes que él cante el gallo, vamos a ver qué pasa. Y cuando cantó el gallo, ya Pedro había negado 3 veces a Jesús. Había faltado a la promesa que le hizo a Jesús. Así que Jesús le dijo, Pedro, tú todavía no eres una persona confiable. Has salido desaprobado de la prueba. Entonces, la prueba es como una especie de examen que busca conocer la realidad de nuestros conocimientos sobre algo. Por ejemplo, nosotros tal vez somos confrontados en ese sentido cuando presentamos una entrevista. Bueno, veamos a ver qué tanto sabes de lo que aspiras a hacer, o en lo que aspiras que te empleemos, o que te demos trabajo, o que te demos lugar en esta universidad para hacer una carrera. Es una especie de examen de nuestros conocimientos, de nuestras habilidades, una prueba. Santiago da por sentado que las pruebas son una realidad en la vida del creyente comprometido. Son una realidad en la vida del creyente comprometido. El problema es que nosotros demasiadas veces estamos pasando por problemas,
pasamos por ciertos problemas, grandes, graves o pequeños, o tal vez problemas que nos parecen insignificantes, pero quizás nunca o muy pocas veces nos preguntamos si estamos pasando por una prueba, si Dios nos está probando en alguna manera, si Dios está probando algún área específica de nuestro carácter o de nuestra personalidad. Simplemente vemos los problemas como cosas cotidianas que simplemente pasan o que le pasan a todo el mundo y pensamos, bueno, esto de alguna manera lo superaremos o ya esto pasará, pero casi nunca nosotros nos detenemos a pensar, ¿qué me está diciendo Dios? ¿Qué me está diciendo Dios a través de esto? ¿Qué quiere Dios que yo aprenda? ¿En qué quiere Dios que yo cambie? ¿Qué quiere Dios que yo entienda de esto? ¿Qué me está hablando el Señor? Todo creyente pasa por pruebas y obviamente las pruebas son de carácter muy diverso. Dice Santiago aquí, él habla de pruebas diversas, o sea, pruebas de diferente forma, de diferente diferente dimensión, pero siempre es en una especie, como decía, de examen para nuestra fe, nuestra fidelidad y nuestra obediencia. Ahora, hay una cosa más que quiero aclarar aquí. Santiago, volviendo a los términos que Santiago usa, él usa tanto el término prueba y el término tentación como expresión de un mismo concepto. Prueba y tentación son parte de un mismo concepto, del concepto adversidades. Las adversidades pueden ser tanto como una prueba o pueden ser también una tentación. Vuelvo y repito, las adversidades, los problemas en la vida, grandes o pequeños, pueden ser tanto una prueba como una tentación. En los versículos 9 hasta el 11, Santiago habla del rico y habla del pobre. Para el pobre, por ser pobre, su pobreza puede ser una prueba o puede ser una tentación, porque el pobre puede llegar a tratar de superar su pobreza recurriendo a medios ilícitos, inadecuados o fuera de la voluntad de Dios para salir adelante. Pero el rico también está en una posición de prueba o tentación, porque su misma riqueza, su misma posición de riqueza puede alejarlo de Dios o hacer que niegue a Dios y vea sus riquezas como su Dios. Entonces ambos están bajo esa situación. Así que las adversidades son un concepto en dos sentidos, un sentido positivo y uno negativo. El sentido positivo es pruebas. Las pruebas generalmente Dios las permite en nuestra vida para tratar de formar o sacar de nosotros lo mejor que podamos ser. En cambio, las tentaciones son promovidas por el diablo para hacer que salga o surja de nosotros lo peor que nosotros podemos ser. Entonces, esa palabra adversidades parece indicar que toda prueba conlleva una tentación o toda tentación conlleva una prueba. ¿Vamos bien hasta ahí, hermanos? Amén. Las pruebas. El segundo aspecto que forma parte de este gran concepto que Santiago nos describe aquí en el crecimiento espiritual y moral es que las pruebas tienen siempre una instancia personal. Una instancia personal. Dice Santiago que las pruebas son tan diversas como lo son los deseos de cada persona, los anhelos de cada persona o las flaquezas de cada persona. Pablo hablaba de sus propias flaquezas y de sus propias debilidades. Eso es lo más admirable en él.
Él hablaba de las flaquezas y de las debilidades que eran con las que él de alguna forma luchaba. Pero siempre es bueno preguntarse, ¿yo tengo flaquezas? ¿Tú tienes flaquezas y debilidades? ¿Hay alguien aquí que pueda decir, yo no tengo flaquezas ni debilidades? Así que las pruebas son tan diversas como son nuestras debilidades y nuestras flaquezas, o nuestros deseos, o nuestros anhelos, porque generalmente conllevan una lucha personal. En el Salmo 73, escúcheme esto, simplemente escúcheme. El Salmo 73 describe una historia, la historia de un hombre, quien quiera que sea, que vivió esa experiencia y pues se encontró en medio de una lucha. Él trataba de ser fiel a Dios, miren bien, él trataba de ser fiel a Dios, obedecerle a Dios, servirle a Dios, mantenerse sujeto a Dios. Y él decía, Dios, yo te soy fiel, busco serte fiel, procuro serte fiel, procuro servirte, obedecerte, adorarte, siempre tenerte en el centro de mi vida. Pero él de pronto encontró con que algo no le cuadraba. Así que de pronto él dijo, pero Señor, si yo trato de serte tan fiel, estoy procurando serte fiel, ¿por qué me está yendo tan mal? ¿Por qué tengo tantos problemas? ¿Por qué tengo tantas luchas? ¿Por qué tengo tantos conflictos? En cambio, yo miro al que ni siquiera cree en ti. Yo miro al que no tiene temor de ti. Yo miro al que no te obedece ni te da importancia. Pero a ese sí le va bien. ¿Por qué a ese le va bien? A ese que no te obedece ni te teme, ¿por qué le va bien? ¿Por qué le va tan bien? Y porque a mí que te obedezco y te temo, me va tan mal. En el versículo 2 del Salmo 73, escuche lo que él dice. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Y eso generó en él una profunda lucha. Por eso, más adelante, él dice, verdaderamente, en vano he limpiado mi corazón, he lavado mis manos en inocencia, porque yo he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. En cambio, a estos otros les va mucho mejor que a mí. Y luego, él termina diciendo, dice, se llenó por tanto de amargura mi alma, y en mi corazón sentía pulgadas, sentía punzadas. Este hombre, hasta ese momento, él no se daba cuenta de que Dios estaba probando su fe. Él no estaba interpretando los problemas, las luchas, los conflictos que tenía como una prueba de Dios. Hasta más adelante, cuando él dice que él reflexionó de otra manera. Pero déjenme decir, todo esto puede incitarnos a desanimarnos, puede incitarnos a restarle valor a la vida cristiana, a dudar de la fidelidad de Dios, a ser rebeldes o a ser superficiales en nuestra fe. Santiago, inicialmente, miren ustedes que él se dirige a todos los hermanos, ¿sí o no? En el versículo 2 él dice, o él comienza hablando de hermanos, y obviamente debe estar refiriéndose a todos, a toda la iglesia, a toda su congregación de la que él era pastor. Y está hablándonos a todos esta mañana, hermanos. Él comienza dirigiéndose a todos como los hermanos, a todos los hermanos. Pero luego él personaliza su exhortación. En el versículo 13, cuando alguno es tentado, cuando alguno es tentado. Y eso significa, ese alguno significa que cualquiera puede ser tentado.
o puede estar afrontando una tentación en su vida. ¿Ya? Cuando alguno es tentado, dice Santiago, y luego dice en el versículo 14, cada uno es tentado cuando de su propia pasión es atraído y seducido. Cada uno es tentado cuando a partir de su propia debilidad, su propia flaqueza, su lado más débil, su lado más vulnerable, es atraído y seducido. ¿Cuál es el lado vulnerable suyo? ¿Cuál es su lado más débil? ¿O acaso no tiene un lado débil? Todos tenemos un lado débil y vulnerable. Entonces las pruebas tienen una instancia personal. Un tercer aspecto de todo este factor que nos describe Santiago es, por lo tanto, necesitamos reconocer el valor de las pruebas. Reconocer el valor de las pruebas. Déjenme decirles esto de esta manera. No siempre nosotros estamos dispuestos a recibir visitas indeseables, y probablemente a usted le pase. Yo por lo menos tengo y sé que hay visitas que yo nunca quisiera recibir en mi casa, de ninguna manera, y probablemente a usted le pase también. No siempre estamos dispuestos a recibir visitas indeseables, porque las hay. Y si esas visitas vienen o de pronto llegan, nosotros queremos que se vayan pronto. ¿Saben por qué? Porque no vemos nada de valor en una visita así. No vemos nada de valor en una visita así. Sin embargo, la idea de Santiago aquí es todo lo contrario. Él habla de una visita no deseada que de pronto llega. Dice, hermanos, gócense cuando se hallen en diversas pruebas. Una visita no deseada que de pronto llega. Puede ser que esa visita se vaya pronto, pero puede ser que se quede por mucho tiempo. Y tengamos que aprender a convivir con esa visita. Y nos preguntemos, ¿será que hay algo de mérito? ¿Hay algún mérito o hay valor en esto? Veamos qué dice Santiago. Santiago sugiere que recibamos esa visita con los brazos abiertos, como amiga, como una visita amiga, y le digamos bienvenida. Es lo que dice Santiago. Cuando tengan que enfrentar, dice la Nueva Traducción Viviente, cuando tengan que enfrentar problemas, cualesquiera que sean, esas visitas indeseables, esos problemas que nadie quiere experimentar en su vida, esos problemas que nadie quiere que le lleguen, que le vengan a otros de allá, de acá, pero no a mí, no a mi casa, no a mi familia. Pero dice Santiago, cuando tengan que enfrentar esos problemas, cuando les lleguen esos problemas, esas adversidades, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. ¿Será que Santiago nos está diciendo que debemos volvernos masoquistas? No. Santiago no está hablando de una alegría eufórica porque nos llegó un problema, no. Santiago está hablando de que cuando nos vienen problemas y sabemos interpretarlos como una prueba que viene de parte de Dios, o como una tentación que viene de parte del diablo mismo, entonces nosotros debemos sentir en nuestro corazón gozo de que tal cosa nos venga, porque primero Dios quiere sacar de nosotros algo para ayudarnos a crecer. Amén, hermanos. Para ayudarnos a crecer, pero nos va a guardar, si dependemos de Él en las pruebas, nos va a guardar del propósito que el diablo tiene por medio de las tentaciones. Y esto es lo paradójico. Esa visita o esas visitas traen una gran bendición con ella.
Es lo que dice Santiago. La prueba de vuestra fe produce paciencia. La prueba de vuestra fe produce paciencia. Y no cualquier visita indeseable trae bendición, pero esta sí, dependiendo de cómo se tome. Aquí la prueba o la adversidad trae consigo la paciencia. Y esa es la parte más positiva del problema. Nosotros solemos ver el problema como algo indescifrable, como algo inaguantable, como algo insoportable, como algo indeseado. Pero Santiago nos anima que aún en medio del problema nosotros veamos la parte positiva, veamos la posibilidad de crecimiento y de bendición para nuestra vida por medio de la paciencia. Veamos más. Un cuarto aspecto que desarrolla o que destaca Santiago aquí entonces es que la prueba hace, por tanto, que asumamos tener paciencia. La prueba hace que asumamos tener paciencia. Una prueba puede llevarnos a la rebeldía, como le estaba pasando al salmista en el Salmo 73. Una prueba puede llevarnos a la amargura, a la decepción, a la frustración, a la desilusión, incluso a renegar de Dios o a cuestionar a Dios. Una prueba puede llevarnos a lo más inimaginado que nosotros podamos experimentar. Sí, una prueba puede llevarnos allá, pero una prueba también, asumiéndola adecuadamente, puede llevarnos a tener una paciencia que nos bendiga, nos ayude a crecer y nos ayude a aceptar el problema hasta cuando Dios abra una puerta para salir adelante. La prueba nos confronta con la realidad de nuestra fe, nos desafía a persistir y a ser fieles. Entonces, una prueba puede ser algo de un momento, puede ser temporal, puede ser algo de un momento de varios días, varias semanas o quizás algunos años, pero va a venir a ser temporal, como por ejemplo una quiebra económica, una pérdida de empleo, un divorcio o un fracaso con un hijo. Esas pruebas suelen ser en alguna forma temporales y se pueden superar con el tiempo, pero muchas de esas circunstancias o de esas situaciones a veces llegan para quedarse, para toda la vida. Una incapacidad física, un enfermo crónico, o tener que continuar solos, viviendo solos en la vida, o terminar en un geriátrico. No sé. Y es en estos casos en donde tendremos que aprender a esperar y depender de Dios. El apóstol Pablo confiesa, como les decía hace un momento, él confiesa que había algo en él que parecía insoportable. Él dijo: a raíz de las revelaciones que Dios me dio, también me fue dado un aguijón en mi carne, en mi cuerpo. Todavía no se sabe en qué consistía ese aguijón y no se sabrá porque el texto no dice, pero sí dice para qué le fue dado. Pero ese aguijón era algo que avergonzaba a Pablo, le traía sufrimiento, le traía una profunda lucha interior. Entonces dice que él oró a Dios y le dijo: quítame esto, Señor. Dice: 3 veces le he pedido a Dios: quítame esto, quítame esto. Pero las 3 veces Dios le respondió a Pablo: no te lo voy a quitar. Tú tienes que sentirte satisfecho con mi gracia, porque voy a mostrarte cómo por gracia yo puedo usar para grandes cosas a una persona que tenga un aguijón en su carne, siempre y cuando sepa depender de mi gracia, siempre y cuando sepa depender de mí. En otras palabras, Pablo tenía que aprender a sobrellevar su prueba,
por el resto de su vida. Tendría que aprender a depender de Dios, tendría que aprender a andar con Dios, tendría que aprender a confiar en Dios, tenía que aprender la paciencia. Desde la perspectiva de Santiago, la paciencia simplemente es sobrellevar una carga, pero sobrellevarla con gozo, con alegría, como algo que está enseñándome a crecer y a depender de Dios. Por eso Pablo termina hablando de su experiencia, dice, por tanto, de buena gana, dice así o no, de buena gana me voy a alegrar en mis flaquezas y en mis debilidades, para que se manifieste en mí el poder de Cristo. Porque cuando soy débil, entonces es cuando soy fuerte. La paciencia es la actitud para continuar avanzando a pesar de la prueba, para continuar adelante. ¿Y saben por qué? Porque se reconoce el valor que tiene avanzar en virtud de la meta que se quiere alcanzar, y eso es una bendición. Pablo decía a los filipenses también, yo no soy perfecto, yo también tengo mis problemas, yo también tengo mis propias luchas y mis propias flaquezas, pero yo no me dejo desanimar por eso, yo no me dejo derrotar por eso, yo no me desilusiono por eso, yo dependo de la gracia de Dios, yo mantengo bajo vigilancia mis pensamientos, mis deseos, mis anhelos, y siempre estoy procurando alejarme de toda tentación y andar paso a paso con Dios, a pesar de mis luchas y mis flaquezas. Por eso yo prosigo adelante, a la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén, hermanos. Amén. Y una cosa más, o dos cosas más. Entonces, cuando se da lugar a que la paciencia obre, con el tiempo vendrá el crecimiento. Es muy importante entender aquí el concepto de crecimiento. El crecimiento es avance. El crecimiento es subir aunque sea un pasito, otro pasito, un escalón, otro escalón. Es crecimiento. Y eso requiere paciencia, persistencia, constancia, mantenerse adherido y dependiendo del Señor. Déjenme hablarles de otra pequeña historia. En el Salmo 40, solamente escúcheme. En el Salmo 40, quien quiera que sea que escribió ese salmo, dice que él estaba metido en un problema tal que él no describe el problema en sí, al menos en los primeros versículos, pero dice él que era como estar metido en un pozo. Trate usted de imaginar un pozo de donde se saca agua, de esos pozos que se hacen en la tierra hasta el fondo. Pero él dice que el problema en el que estaba era como estar metido en un pozo. En un pozo no hay asidero de nada, solo hay pared a todo alrededor y sus pies no pueden afirmarse porque el fondo es solamente lodo, puro lodo. Y él dice que él estaba metido en ese pozo. Él no podía salir por sí mismo, no podía ir a ninguna parte, no podía hacer nada por sí mismo. Quizás él luchó, quizás él gritó, quizás él se desesperó, hasta que en un momento dado él dijo: pacientemente esperé a Jehová. Aprendió a quedarse quieto, a tener paciencia y a esperar en Dios. Y el salmista dice: pacientemente esperé a Jehová, hasta que él se inclinó y oyó mi clamor. Él se quedó quieto, esperando en Dios, pero continuó orando y clamando a Dios. Dios oyó mi clamor y entonces me hizo sacar del pozo de la desesperación.
Cuando se da lugar a que la paciencia obre, con el tiempo vendrá el crecimiento. Porque Él dice: Dios me hizo sacar del pozo de la desesperación y luego puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos y puso un cántico nuevo en mi boca. Eso es crecimiento. Dios lo hizo crecer a partir de su experiencia en el pozo. Santiago dice, tenga la paciencia su obra completa. ¿Para qué? Para que seáis perfectos, para que seáis maduros, para que seáis cabales, para que sean personas controladas, estables, en paz, dueños de sí mismos. Santiago asocia la paciencia en la prueba con el crecimiento. Y el crecimiento podríamos decir que es ser mejor de lo que somos. Crecimiento es estar mejor de lo que estamos. Crecimiento es vivir mejor de lo que vivimos. Relativamente es más fácil lograr vivir materialmente bien si una persona se esfuerza. Puede llegar a tener un buen trabajo, una buena casa, o puede llegar a tener mucha fama o mucho dinero, qué sé yo. Puede vivir bien, materialmente puede vivir bien. Pero no es lo mismo lograr llevar una vida moral, ordenada y ajustada a la voluntad de Dios y cambiar nuestro carácter por nuestras propias fuerzas. En realidad en eso poco nos ocupamos. Nos ocupamos más por progresar, por crecer en lo material, en lo terrenal, en el conocimiento intelectual. Sí, nos ocupamos y nos esforzamos más por crecer en todo eso, pero no nos ocupamos en crecer espiritual y moralmente. Cuando nos proponemos crecer, entonces la paciencia es algo que se debe asumir intencionalmente. Para crecer hay que tener disposición, hay que tener voluntad y hay que tener paciencia. Y termino diciendo, tenemos entonces que saber seguir a Jesús para salir del laberinto de nuestras pruebas. Tenemos que saber seguir a Jesús para salir del laberinto de nuestras pruebas. Las pruebas, desde toda perspectiva, pueden llegar a convertirse en un laberinto indescifrable. Un laberinto indescifrable. Las pruebas pueden complicarnos más la vida, las pruebas pueden desesperarnos, las pruebas pueden amargarnos, las pruebas pueden incluso hasta hacernos sentir que nos estamos volviendo locos o que no sabemos qué camino tomar, no sabemos qué hacer, no sabemos a quién recurrir, no sabemos por dónde vamos a salir y probablemente nos preguntemos: Señor, ¿cómo voy a salir de esto? ¿Cómo voy a manejar esto? ¿Cómo voy a solucionar esto? ¿Dónde voy a encontrar un apoyo, un respaldo para esto? ¿Cómo voy a sobreponerme a esta situación? Seguramente nos hacemos muchas preguntas. Pero Santiago dice que aquí es donde, Santiago afirma que aquí es donde tiene relevancia la fe. Aquí es donde se ha de saber de qué estamos hechos, dónde está nuestra fe, qué tanta fe hay en nuestro corazón y en nuestra alma. Es aquí donde nos damos cuenta que la oración es el único camino para salir, porque la oración es apelar, es venir delante del trono de Dios y acogernos a su poder y a su gracia. Santiago dice: si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, y pida con fe, y pídala sin dudar, y no sean de doble ánimo, mantengan siempre la misma actitud. Si alguien no sabe qué hacer, pídale a Dios que le muestre qué hacer. Si alguien no ve la salida, dígale: Dios, ¿dónde está la salida a esto? Si alguien no sabe a quién recurrir, pídale a Dios y dígale: Señor, ¿dónde podré encontrar la solución a mis problemas?
es importante considerar lo que sucedió con Jesús. Jesús mismo dice fue tentado en todo. Y dice que fue tentado según nuestra semejanza, pero Jesús nunca pecó. O sea, su propio camino fue la obediencia y la fidelidad al Padre. Y allí Jesús nos dejó un grandioso ejemplo, su dependencia práctica de Dios. Por tanto, Jesús es el único que puede guiarnos a salir adelante en medio del laberinto de nuestras pruebas. El escritor a los Hebreos decía Él está capacitado para socorrer a los que son tentados. Él está capacitado para socorrer a los que son tentados. Además, si Él estuvo en el mismo laberinto, Él conoce la salida. Pablo decía a los corintios, no les ha sobrevenido una tentación o una prueba que no sea lo que le pasa a todo el mundo, pero fiel es Dios, que les dará juntamente con la tentación ¿la qué? La salida. Él les dará juntamente con la tentación la salida para que puedan permanecer firmes. Esto significa que siempre habrá una salida cuando buscamos al Señor. Concluyo diciendo, en el fondo de todo esto, el punto es, ¿cuánto valor tiene la vida cristiana? ¿Cuánto vale para ti la vida cristiana? La vida cristiana como tal. ¿Qué tanto vale para ti? ¿Qué tanto valor tiene para ti tu relación con Jesús? ¿Qué tanto valor tiene para ti la fe? ¿Qué tanto valor tiene para ti el permanecer en Jesús? ¿Qué tanto valor tiene para ti el ser transformado, el ser usado por Dios? Si las pruebas o las tentaciones no se afrontan debidamente, será mucho lo que perderemos. Jesús dijo, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si después resulta perdiendo su alma? ¿De qué le sirve al hombre ¿de qué le sirve ganar todo el mundo si pierde su alma? En cambio, el que pierde el mundo gana su alma. Si soportamos las pruebas, manteniéndonos fieles, obtendremos la plenitud de la madurez espiritual y moral propia de un hijo de Dios. Aquí dice entonces Santiago, bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. La corona de vida es la madurez espiritual y moral, que al final se logrará si con paciencia sobrellevamos nuestras pruebas y dependemos de Dios. Santiago utiliza una figura muy común en su tiempo. Los deportistas o los atletas que triunfaban en los coliseos, en las competencias, eran coronados con una corona de laurel. Ese era su trofeo, una corona de laurel y el aplauso de la multitud. Una corona indica que quien la lleva venció en la prueba, venció en la batalla, se esforzó, luchó, tomó en serio la batalla, tomó en serio el llegar a la victoria, el llegar a la meta, lo tomó en serio. Por eso se preparó, por eso se dispuso, por eso estuvo dispuesto a afrontar lo que fuera. Un hombre o mujer de Dios que demuestra plenitud de madurez espiritual y moral está demostrando que luchó siempre, luchó mucho y venció por la gracia de Dios. Amén. Jesús le dijo un día a sus discípulos que nosotros somos
como aquel siervo al que su amo le entregó unos bienes para que los cuidara, los cultivara y los multiplicara. Y cuando vino a pedirles cuentas, el primero le dijo: Señor, 5 bienes me entregaste, ahora te devuelvo 10. El otro le dijo: tú me entregaste 3 bienes, yo te devuelvo 6. Y el último le dijo: tú me entregaste 1. Y la verdad es que yo no quise comprometerme con eso. Yo pensé, en realidad esto no va conmigo, esto no es importante para mí. Y más bien fue y ocultó el bien que su Señor le entregó. Pero el Señor le dijo a los otros 2: muy bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, pero sobre mucho te pondré. Y eso nos indica que el crecimiento espiritual tiene dimensiones eternas. Amén, hermanos. Al último le dijo: siervo malo y negligente, por cuanto no supiste cuidar lo que te encargué, entonces se te quitará lo que se te dio y se le dará a otros. Que ojalá un día escuchemos, y tú escuches, y yo y todos escuchemos esas palabras: muy bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Amén, hermanos. Dios me los bendiga grandemente. Incline su rostro y ore, por favor. Dios bueno, Dios de toda gracia, te ruego que nos ayudes a que, como el mismo apóstol Santiago enseña, recibir con mansedumbre esta palabra, porque es palabra tuya. Quien la predica es solo tu siervo, que hoy puedo ser yo, puede ser otro, pero lo que hacemos es comunicar el mensaje que tú tienes para nuestras vidas y para la iglesia. Señor Dios, nosotros solemos ocuparnos con mucho esmero, con mucha dedicación, de muchas cosas en la vida, pero también ayúdanos a comprender que nuestro propio crecimiento espiritual requiere también prioritaria atención. A partir de examinar nuestro propio corazón y ver cómo estamos, y no dar por sentado que sí, así como estamos bien, ya estoy bien, ya no necesito nada. Señor, guárdanos de pensar así. Ayúdanos a ver cuánto aún podemos crecer, cuánto necesitamos crecer, cuánto hemos crecido y cuánto aún podemos avanzar. Que podamos apropiarnos de las palabras y del ejemplo de Pablo cuando dijo: yo prosigo, a pesar de mis luchas, mis debilidades, mis flaquezas, los problemas que pueda estar afrontando, pero yo prosigo, yo sigo adelante a la meta del supremo llamamiento de Dios. Ayúdanos a comprender que el crecimiento es dejar fuera, es echar fuera lo que no va con tu voluntad en nuestra vida o en nuestro carácter. Señor Dios, ayúdanos a crecer en lo personal, espiritual y moralmente. Y en esta mañana, Señor, queremos decirte que queremos tomar de manera intencional y acogernos a este proceso de crecimiento en nuestra vida. Señor Dios, impártenos tu poder y tu gracia, porque sin ti nada podemos hacer. Ayúdanos a mantenernos en conexión contigo, en oración, en meditación, estudio de tu palabra, en adoración, en alabanza, en búsqueda de tu rostro y de tu presencia. Haz de esta iglesia una iglesia que llegue a ser grande en Cristo Jesús, para tu honra y para tu gloria. En su nombre, Padre Santo. Amén y amén. Dios me les bendiga, mis hermanos, grandemente. Amén.